Bien, hermanos, buenos días otra vez para todos. Le damos las gracias al Señor por este tiempo especial que nos concede. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera a los Corintios, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 3. Y mientras ustedes lo buscan, deseo recordarles, hermanos, que nosotros hemos de creer que la mejor manera de enseñar las Escrituras de manera pública es la predicación expositiva. ¿Qué es eso? Es aquella que expone lo que el pasaje trata de decirnos y no lo que el predicador quiere tratar de decirnos. De manera que hoy vamos a iniciar nuestra predicación expositiva en el libro de Corintios, la primera carta. Vamos a continuar dentro de 15 días y hoy vamos a estar analizando del versículo 1 al versículo 3. De manera que vamos a leer, hermanos, este pasaje para así poderlo analizar. Primera a los Corintios, capítulo 1, del versículo 1 al 3. Dice así el Señor. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Versículo 3. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Señor, a ti sea la gloria por inspirar, por traernos esta carta, una carta que habla mucho de la iglesia. Y hoy que iniciamos, Señor, nuestro estudio expositivo, te pedimos que tengas misericordia, igual que siempre, para que tu palabra penetre no solamente en nuestra mente, sino en la misma alma, Señor, y produzca los cambios que necesitamos. Oh Señor, líbranos de la distracción y que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe en este estudio. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Quisiera iniciar, hermanos, diciendo lo siguiente, y es, ¿por qué los apóstoles estaban tan interesados en las iglesias del primer siglo? ¿De dónde nacía ese anhelo por tratar de aconsejarles y tratar de que las iglesias del primer siglo fueran lo más santas posibles? Y una de las razones por las cuales los apóstoles tenían un alto interés por la iglesia local era porque ellos tenían un alto entendimiento de lo que era la iglesia local. En otras palabras, los apóstoles tenían una alta eclesiología, es decir, un entendimiento muy elevado de lo que es la iglesia. Por tal motivo, ellos estaban interesados en las iglesias del primer siglo. Ese entendimiento y ese interés hacia la iglesia fue lo que llevó a los apóstoles a escribir todo un canon que nos ha llegado hasta hoy. Es decir, tenemos un texto del Nuevo Testamento porque los apóstoles estuvieron interesados en las iglesias locales. Si no hubiese habido ese interés en la iglesia, pues careceríamos de un Nuevo Testamento. Pero parte del Nuevo Testamento, desde una perspectiva humana, un interés que los apóstoles tuvieron por solucionar asuntos de la iglesia. En otras palabras, tenían una alta eclesiología. De manera que eso es lo que quiero que consideremos en esta mañana, basados en estos tres versículos.
versículo, iglesia local, es lo que nosotros tengamos un elevado interés por la misma. Es decir, que si no tenemos un entendimiento de lo que es la iglesia, pues tampoco vamos a estar tan interesados en ella. De manera que la pregunta correcta no es ¿por qué no tengo interés en mi iglesia local? Esa no sería la pregunta correcta. La pregunta correcta es ¿entiendo realmente lo que es la iglesia local? Porque dependiendo de mi entendimiento de la iglesia local, entonces asimismo tendré un interés por la iglesia local. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Ahora, permítanme hacer una pregunta más. Y es la siguiente. ¿Estarías tú interesado en ayudar, en apoyar, en pertenecer a una iglesia que, por ejemplo, hace o tiene divisiones entre sus miembros? ¿Estarías tú interesado en estar con una iglesia que tolera el pecado? ¿Estarías tú interesado en estar en una iglesia que practica la inmoralidad sexual? ¿Estarías tú interesado en participar de una iglesia que participa de eventos dedicados a dioses paganos o falsos? ¿Estarías tú contento o interesado en una iglesia que, por ejemplo, menosprecia la cena del Señor? ¿Estarías tú en una iglesia que menosprecia la autoridad de sus líderes y que niega doctrinas tan fundamentales como la de la resurrección de Cristo? La respuesta es no. Yo no quisiera estar interesado en una... Pablo y otros estaban muy interesados en una iglesia con todos estos pecados, porque precisamente esta lista de pecados que acabo de describir son los pecados que Pablo quiere corregirle a la iglesia de Corinto. Todos estos síntomas, todas estas enfermedades eran los pecados de la iglesia de Corinto, a los cuales Pablo, en compañía de otros hermanos, va a solucionar. Así que, aunque nosotros no estuviésemos interesados, los apóstoles sí estaban, y hay mucho que aprender entonces en ese sentir de ellos. Vamos entonces, hermanos, habiendo dicho esto, a distribuir esta enseñanza en tres partes principales. En primer lugar, analizaremos el versículo 1, en segundo lugar, el versículo 2, y en tercer lugar, el versículo 3. Vamos a tratar de distribuir la enseñanza así. Así que en primer lugar, analicemos el versículo 1, viendo quiénes son los que estaban interesados en solucionar estos problemas y pecados con P mayúscula de la iglesia de Corinto. Leemos allí: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Aquí tenemos dos hermanos. En primer lugar, desde el liderazgo, el apóstol Pablo es quien encabeza el interés para que esta iglesia local de Corinto sea una iglesia santa y sea edificada. Pablo se presenta en esta epístola como apóstol, es decir, que esta carta a primera a los Corintios, hermanos, es una carta que tiene el sello de autoridad apostólica. ¿Eso qué quiere decir? Que es vigente no solamente para la iglesia del primer siglo, sino también para nosotros hoy y para toda la iglesia a lo largo de todas las épocas. De manera que esta carta tiene la autoridad apostólica. Pero también vemos que Pablo se describe a sí mismo no como siendo constituido o no como siendo autoproclamado apóstol. O sea, él no llegó y dijo, bueno, yo quiero ser apóstol, yo mismo me autoproclamo apóstol, sino que él explica aquí que su apostolado se deriva de una autoridad mayor. Y eso es lo que hace que un apóstol o incluso un pastor pueda ser líder en una iglesia. No porque se autoproclame como muchos hoy en día hacen, sino porque son constituidos por una autoridad superior. ¿Quién es el que ha constituido
a Pablo como apóstol, según el pasaje. En primer lugar, de Jesucristo. En segundo lugar, por la voluntad de Dios. Es decir, que el apóstol ha sido comisionado directamente por la persona de Jesús. ¿Qué más autoridad que esa? Para delegar también autoridad a Pablo. Y por la voluntad de Dios. Es decir, no era la voluntad de Pablo lo que lo guió a ser un apóstol. Él, seguramente siendo fariseo y persiguiendo a la iglesia del Señor, nunca se imaginó que terminaría siendo un apóstol. Así como seguramente los pastores, la mayoría de ellos, por lo menos con los que yo he podido conversar en algún momento, nunca se imaginaron que terminarían siendo pastores. Porque el liderazgo en una iglesia es un llamado derivado de Dios y establecido por el Señor. De paso, el apóstol también está tratando un asunto aquí, y es que la iglesia de Corinto no reconocía el apostolado de Pablo. Así que desde el principio Pablo dice, yo soy un apóstol no autoproclamado como seguramente los que hay en Corinto, sino uno que ha establecido el mismo Señor Jesucristo. Así que Pablo está interesado porque está escribiéndole a la iglesia local de Corinto a pesar de lo que la iglesia está practicando. Pero vemos allí otro hermano. ¿Quién es? Sóstenes. Este hermano es muy probablemente aquel hermano que se menciona en Hechos capítulo 18, el cual es un principal de la sinagoga en ese tiempo. Aquí ya no es principal de la sinagoga, aquí ya es un hermano. Cuando Pablo escribe la carta primera a los Corintios, estamos ubicados por allí en el año 55 y estamos en Éfeso. Y en Éfeso Pablo estaba junto con Sóstenes escribiendo esta epístola. Y seguramente Sóstenes también está preocupado por la situación de la iglesia. Así que no solamente es el líder el que se preocupa por la iglesia, sino que también este hermano está altamente preocupado por la situación de la iglesia local. Pero también hay otros hermanos. Miren el capítulo 1, el versículo 11. Dice allí, dice Pablo, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de ¿qué? De Cloé. Es decir, que hay otra familia en Corinto que también estaba preocupada por la santidad de la iglesia. ¿Quién era? La familia de los de Cloé. Esta familia de los de Cloé habían detectado los problemas y los pecados que había en la iglesia y le informaron, muy posiblemente por carta a Pablo, que en la iglesia habían divisiones y habían problemas de inmoralidad sexual. Pero no solamente fueron estos hermanos, sino que en el 7.1, permítanme ir allá y acompáñenme al 7.1, encontramos también que la misma congregación estaba preocupada. Dice el versículo 1, en cuanto a las cosas de que me escribisteis. Bueno, y Pablo ahí empieza a hablar. Noten que la iglesia de Corinto le había mandado correspondencia al apóstol Pablo. Entonces la misma iglesia ya estaba preocupada por algunas situaciones y le escribe una carta a Pablo para que Pablo responda a algunas inquietudes que ellos tenían. De manera que la carta a los Corintios, hermanos, podemos dividirla de esa manera. Del capítulo 1 al capítulo 6, Pablo se va a ocupar en solucionar los problemas que los del Cloé le habían informado. Así que del 1 al 6 podríamos titular esa sección como corrección. Y del 7, aquí donde estamos, hasta el capítulo 16, que es el final, Pablo se ocupará en esta carta de responder a los asuntos que la iglesia le había preguntado. Esas son las dos divisiones naturales de esa carta. En primer lugar, del 1 al 6, corrección. Y en segundo lugar, del 7 al 16, respuesta. Así que cuando usted se acerque a estudiar primero a los Corintios, ya sabe que del 1 al 6, Pablo está corrigiendo
reconociendo pecados de la iglesia. Y del 7 al 16, Pablo está respondiendo a las preguntas que la iglesia le había hecho. Y lo que quiero demostrar aquí, hermanos, es que cuando una iglesia está en pecado, no solamente el líder es quien debe preocuparse, sino que los miembros de la congregación también deberían preocuparse e incluso informar. Hermanos, los líderes de la iglesia no son omniscientes. Nosotros no tenemos la capacidad para ver si algún hermano o hermana anda en algún pecado. Pero otro hermano de pronto sí tiene la posibilidad de ver las malas andanzas de aquel hermano. Así que es responsabilidad de ustedes y yo como miembros informar de que tal o cual hermano anda en cierta situación. Pero no como un chisme, porque así es como se toma, sino más bien con el propósito de que a ese hermano se le pueda acompañar y restaurar para que deje su caminar pecaminoso. Ahora, volvamos al versículo 1. Vamos a leer ahora la primera parte del versículo 2, pero todavía estamos en el primer punto de esta enseñanza. Dice la primera frase del versículo 2, a la iglesia de Dios que está ¿en dónde? En Corinto. Entonces, los destinatarios de esta epístola son la iglesia de Dios que está en Corinto. Analicemos primero Corinto. Corinto era una ciudad que, por lo menos para efectos de nuestro estudio, tiene tres características. En primer lugar, Corinto era una ciudad altamente comercial. Corinto tenía dos puertos en los cuales se permitía mucho el comercio. Venían muchas personas de muchos lugares y Corinto entonces era una ciudad que no tenía una cultura o identidad propia, sino tenía una cultura muy mezclada porque muchas personas venían allí. Ese mismo asunto comercial permitía que las personas que iban a Corinto practicaran mucha inmoralidad sexual, ya que en Corinto habían unos templos, por ejemplo, el de la diosa Afrodita, que contaba con más o menos, dicen los historiadores, 1000 sacerdotas que se dedicaban a la prostitución ritual, las cuales ofrecían sus servicios a todos aquellos comerciantes que venían de otros lugares. Por lo tanto, la iglesia de Corinto se convirtió en un centro no solamente de comercio de víveres, sino en un comercio de prostitución supuestamente dedicado a estos dioses. Pero también en la historia se ha dicho que uno de los términos con los cuales se describía la inmoralidad sexual en Corinto era corintianizar. Corintianizar. Cuando ellos decían vamos a corintianizar, ya sabían que era ir a Corinto a practicar inmoralidad sexual con aquellas mujeres de los templos que estaban dedicadas a la prostitución. Pero hay otra cosa más de Corinto, además de ser comercial, además de ser inmoral, también era una ciudad altamente idólatra. Una ciudad donde habían muchos templos dedicados a diferentes dioses. Y con esto en mente ya podemos entender por qué es que Corinto tenía tantos problemas a nivel local. Y era porque la cultura, y no la cultura en el buen sentido, porque la palabra cultura significa cultivar lo bueno de una sociedad. Pero en el caso de Corinto habían cultivado pecado e inmoralidad. Y esa cultura pecaminosa, no buena, pecaminosa, había metidose en la congregación de Corinto. Y vamos a ver cómo Pablo trata más tarde esto. Ahora, noten que el versículo 2 al principio también dice a la iglesia de Dios, a la iglesia de Dios. Hermanos, aquí hay algo muy interesante y es que a pesar de toda la conducta pecaminosa de la iglesia de Corinto, Corinto es descrita como la iglesia de Dios. Y eso nos enseña algo, nos enseña a no menospreciar otras iglesias solamente porque en su práctica tengan algunos pecados.
porque puede que también sean iglesia de Dios. Si nosotros miramos esta lista de pecados de la iglesia de Corinto, diríamos, no es iglesia de Dios, no es iglesia de Dios. Pero Dios dice, a través de Pablo, sí es iglesia de Dios. Por eso debemos incrementar nuestro entendimiento de lo que es iglesia local, para entender que como mientras que en la práctica Corinto estaba desviada, seguía siendo todavía la amada iglesia del Señor. La palabra iglesia que encontramos en el versículo 2 significa, como bien ustedes saben, hermanos, los llamados, los regenerados, los que han sido llamados a hacer asamblea para rendir adoración a Dios, los que han sido unidos bajo Cristo, bajo un Señor. Pero quiero que miremos, hermanos, que hay algo muy interesante aquí y es esa expresión de Dios, a la iglesia de Dios. Esta iglesia es propiedad de Dios. Eso significa el de ahí. Esta iglesia de Corinto, con todas sus malas prácticas, es iglesia del Señor, pertenece a Él. Él la está edificando, Él ha derramado gracia sobre ella, Él ha impulsado a Pablo y a Sóstenes para que escriban a esta iglesia, porque ellos también han entendido que esta iglesia es la iglesia de Dios. Así que esto nos enseña a no rendirnos nunca con ninguna iglesia, así sea que su pecado haya incrementado. Ahora, algo adicional, hermanos, que quisiera comentar aquí, es el método que Pablo utiliza para corregir el pecado en esta congregación. A lo largo de toda la epístola, uno puede detectar una metodología que Pablo utiliza para corregir los pecados de esta congregación. Y uno pensaría que Pablo utilizaría un método complejo, un método difícil, pero el método que uno detecta es el Evangelio. Es decir, a cada pecado de la iglesia de Corinto, como lo vamos a ver después, Pablo recuerda el Evangelio. Permítanme darles un ejemplo para tener una idea de lo que esto es. Ahí en 1 Corintios capítulo 6, que es desde el capítulo 5, un capítulo o dos capítulos que nos hablan acerca de la inmoralidad sexual, Pablo escribe algo muy interesante en el versículo 20. 1 Corintios 6, 20. Miren cómo Pablo corrige el problema de inmoralidad sexual con el Evangelio. Versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cuál es el argumento de Pablo para corregir la inmoralidad sexual? Pues recuérdense que Cristo los compró no solamente en espíritu, sino también los compró en cuerpo. La redención del Señor es una redención completa, es una redención plena, integral, que no solamente incluye el alma, el espíritu, sino que también el cuerpo. Y como ustedes ahora han sido comprados por el Señor, deben ser santos también en cuerpo. Así que les recuerda el Evangelio para solucionar el problema de inmoralidad sexual. Por eso, en la consejería, en la consejería ocasional, intencional o como sea, siempre debemos recordar el Evangelio. Todo consejo que demos debe estar ligado a recordar que Cristo ya pagó y que nosotros debemos ser diferentes a lo que éramos antes. Así que, hermano, ¿qué tan interesado estás tú por tu iglesia local? ¿Tienes un alto interés o un pequeño interés? Es tu responsabilidad como miembro informar, intervenir, estar pendiente de cómo va la santidad en tu iglesia local. Muchos dirían hoy, especialmente este cristianismo popular, que no se ha de juzgar, que no tenemos que juzgarnos, que hay que dejarnos que cada quien mirará qué hace.
Pero el Señor Jesucristo, por ejemplo, en Juan 7:24 dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Lo que se condena en el juzgar es juzgar sin juicio a priori, pero juzgar adecuadamente con el propósito de restaurar bíblicamente si es permitido. Así que, hermanos, es bueno que estemos pendientes de la santidad de nuestra iglesia local, así como Pablo y Sóstenes y los de Cloé lo estuvieron. Ahora vamos al versículo 2 y veamos nuestro segundo punto. En el segundo punto aprenderemos sobre el entendimiento que debemos tener de la iglesia local. Ya vimos quiénes estaban interesados, pero ahora vamos a ver el entendimiento que se debe tener de la iglesia local. ¿Qué es la iglesia local? Pablo responde, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Por ahora esas dos frases. Primero, la iglesia son los santificados en Cristo Jesús y tiene un llamamiento, llamados a ser santos. Analicemos pues la primera frase, santificados en Cristo Jesús. La iglesia de Corinto necesitaba recordar que ellos habían sido santificados. La palabra o la idea de santificados aquí es la idea de que ellos en un momento determinado fueron apartados y lavados por el Señor Jesucristo. Santificados aquí hace alusión a aquel momento puntual en el tiempo cuando Cristo los limpió a través de su sacrificio y los apartó para sí mismo. De santificación aquí significa ese momento cuando el Señor, lavándolos, los apartó para sí mismo. Y es muy importante que la iglesia de Corinto recordara eso. Lo habían olvidado. Una vez más, Pablo les está recordando el Evangelio en el segundo versículo. Hermanos, es muy importante que nosotros, como creyentes, cada día estemos recordando el Evangelio, porque todo asunto de nuestra vida debe estar centrado en el Evangelio. No podemos desconectar nada del Evangelio y de la obra que Cristo ha hecho. Y por eso Pablo les recuerda aquí que ellos han sido santificados, lavados por Cristo. Es el Evangelio mismo. Recordemos lo que dice así Hebreos capítulo 13. Acompáñenme allí y leamos Hebreos capítulo 13, versículo 12. Y aquí se utiliza la misma palabra santificar que aparece allá en Corintios, de manera que se habla de esa obra de santificación. Dice así, Hebreos 13, 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Para santificar al pueblo mediante su propia sangre, en otras palabras, a través de su sacrificio. Y eso nos hace pensar en aquella limpieza que otorgaba, ceremonialmente hablando, el sacrificio de los corderos en el Antiguo Testamento. Pero aquí la idea es que el pueblo, y noten que aquí se deja ver la expiación particular del Señor, de cómo Él ha derramado su sangre por un pueblo en particular, para santificar a ese pueblo y no a nadie más. Así que el Señor, a través de su sacrificio particular, ha santificado a personas en particular, como claramente se expresa aquí. Incluso, hermanos, quisiera decir algo más del versículo 2 de Corintios. Y es que el verbo santificados que usted encuentra allí, en el idioma griego, en el tiempo griego, aparece en tiempo perfecto. Ahora, ¿qué significa eso de que aparece en tiempo perfecto? Significa que hay un resultado presente de una acción pasada. Es decir, que una acción pasada
produjo lo que ahora ellos son. Entonces, ¿cuál fue esa acción pasada? Pues la obra de Cristo en la cruz fue lo que hizo que ahora ellos se mantengan en ese estado o en esa posición de estar apartados para el Señor. Así que Pablo les recuerda que ellos son santificados en Cristo Jesús, es decir, en unión con Cristo. Pero también les dice, llamados a ser santos. Entonces, no solamente les recuerda su posición, sino que también les recuerda el llamamiento que el Señor les ha dado. ¿Y cuál es el llamamiento que todos los miembros deberían perseguir por igual? Ser santos, ser santos. Llamados a ser santos. Permítanme darles 5 características de este llamamiento con base en este pasaje. En primer lugar, este llamamiento es un llamamiento individual. Noten que el texto dice, la iglesia llamada a ser santa, como si estuviese hablando de ella corporativamente, sino llamados a ser santos, como si hablase de cada uno en particular. Entonces, cada miembro en particular, y no solamente congregacionalmente, está llamado a ser santo. El llamamiento a santidad no es un llamamiento a familias enteras, no es un llamamiento a una sociedad entera. El llamamiento a santidad es un llamamiento a personas por individual, porque si la persona es santa, pues la familia va a ser santa. Si la familia va a ser santa, en la medida de lo posible, la iglesia va a ser santa y así va a impactar a la sociedad. Pero este llamamiento es un llamamiento individual. ¿Y qué significa ser santos? Ser santos significa luchar para vencer al pecado que todavía mora en mí. Ir venciendo cada vez más y más al pecado que todavía mora en mí. Ser libres del poder del pecado. Eso es ser santos. Ser santos es estar siendo salvos. Esa es la idea de esa expresión. Segunda característica, este llamamiento es eclesial. ¿En qué sentido es eclesial? Miren lo que el texto dice. Llamados a ser santos con todos. Con, esa preposición con es una preposición de compañía. Es decir, que la santidad de un miembro no se puede dar aparte de la iglesia local. Si un miembro, si un creyente piensa que puede perseguir la santidad, que puede crecer en santidad aparte de una iglesia local bíblicamente establecida, está equivocado, porque aquí claramente se dice que la santidad es un llamado con todos, es decir, con la iglesia. Tú no puedes ser santo aparte de tu iglesia local. Y déjame ponerte un ejemplo, hablando del cuerpo. Cuando nosotros nos bañamos, intentamos de que todo nuestro cuerpo se bañe, incluso la espalda. La espalda es un miembro que no puede bañarse por sí misma. Necesita la ayuda de la mano para bañarse. De la misma manera, nosotros somos como espaldas que necesitamos la ayuda de otros miembros para lavarnos. De manera que es necesario la iglesia local en la santificación. Si un miembro, si un creyente puede vivir sin iglesia local, es igual a que no es santo, porque la santidad solamente se puede dar dentro de la iglesia local. De manera que el llamamiento es eclesial. Y una de las cosas, dicho sea de paso, en las cuales la iglesia toda se va a ayudar a la santidad es a través de la disciplina eclesial. La disciplina eclesial. Pero cuando lleguemos al capítulo 5, hablaremos en detalle de ese asunto. Tercera característica, este llamamiento es inexcusable. Miren lo que dice el versículo 2. Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar, no importa el lugar donde tú estés, no importa si estás en una ciudad tan
pecaminosa como la de Corinto o como la de Bogotá, no importa si estás en una universidad o en un estado que ha sido declarado ateo, tú tienes que ser santo, sin importar el lugar en el que estés. Y eso es precisamente una excusa que podía poner la iglesia de Corinto. No, pues que es nuestro modo de vivir culturalmente hablando. Así lo hace la sociedad, entonces también quisimos traer eso a la iglesia. De ninguna manera. Pablo dice, la santidad no depende del nivel de moral que haya en la sociedad. La santidad depende del llamado que está haciendo el Señor y del estándar que ha puesto el Señor. Pedro dice, sed santos porque yo soy santo. ¿Cuál es el estándar de santidad que el Señor ha puesto? El mismo Señor. El mismo Señor. No es una santidad igual a la de mi ciudad, sino es una santidad que tiene como estándar al Señor Jesucristo mismo. De manera que no hay excusa para nadie de que puede ser más santo que otro dependiendo del lugar en el que está. En cuarto lugar, este llamamiento es evangélico. Miren lo que dice el pasaje. Dice, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los que invocan, este llamamiento es para los que invocan, es decir, para aquellos que le han dicho al Señor, sálvame de mis pecados, Señor. Aquellos que han invocado al Señor para salvación son aquellos a los cuales se les ha mandado a ser santos. Por lo tanto, es un llamamiento evangélico, no es un llamamiento para el inconverso. Al inconverso no se le puede llamar a santidad porque no tiene la obra del Señor en él todavía, pero al creyente sí. El creyente sí es llamado a la santidad, porque el creyente ya ha invocado el nombre del Señor para salvación. De manera que hay que tener cuidado, hermanos, cuando nosotros conversamos con nuestros vecinos, con nuestros amigos, porque en nuestra conversación podemos a ellos invitarlos o llamarlos sutilmente a la santidad y no a Cristo. Primero hay que llamarlos a Cristo, para que estando en Cristo, ahí sí puedan empezar a vivir a santidad. Incluso con nuestros hijos. ¿Qué les decimos a nuestros hijos? Obedece, porque esto no le agrada a Dios. Eso es llamarlo a santidad cuando todavía no es creyente. No hay que decirle obedece porque eso no le agrada a Dios, no. Obedece porque soy tu papá, pero tú eres pecador y necesitas a Cristo. ¿Sí? ¿Me hago entender? Hay una gran diferencia entre llamarlo solamente a la santidad y llamarlo a Cristo, que es diferente. Al inconverso se le llama a Cristo. Al creyente no, al creyente sí se le tiene que llamar a la santidad, como Pablo bien lo hace aquí. De manera que este llamamiento es evangélico y también, hermanos, es evangélico en el sentido de que se podrá cumplir en la medida de la gracia de Dios y no en la medida de nuestra propia moral, de nuestro propio legalismo, sino en la medida que tengamos y que aprovechemos la gracia de nuestro Señor. Es que vamos a poder cumplir el llamamiento a la santidad. Quinta característica. Este llamamiento es imparcial. Miren el versículo 2, al final Pablo dice, Señor de ellos y nuestro. Es decir, el mismo Señor que llama a la iglesia de Corinto a ser santa, es el mismo Señor que tienen Pablo y Sóstenes. Es decir, el llamado es para todo el cuerpo, no solamente para una mano o para el ojo, sino es para todo el cuerpo. Así que, hermanos, un miembro no puede decir, no, porque yo soy miembro, no puedo procurar la santidad porque eso le corresponde al pastor. Él es el que tiene que darnos ejemplo. Y entonces el pastor dice, no, yo como ya soy el pastor, entonces yo no tengo que vivir en santidad, son ustedes los que tienen que hacerlo. Pues ninguna de las dos cosas es verdad. Tanto los miembros como los oficiales de la iglesia deben conjuntamente procurar la santidad y nadie puede excusarse de ello. Por lo tanto, el llamamiento es imparcial, porque es el mismo Señor el que nos llama a lo uno, a los unos y a los otros. Así que, hermano, no importa cuál sea la función que tú tengas, cuál sea el trabajo, la profesión a la que te dedicas, debes ser santo.
No importa si llevas 20 años en el Evangelio, si llevas 1, 2, el llamado para todos es igual. Sean santos, sean santos. Ahora, esta santidad se consigue a través de los recursos que Dios da. Y por eso vamos al versículo 3 y veamos nuestro tercer punto allí. Dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este es el anhelo de Pablo para la iglesia de Corinto. Un anhelo muy interesante. Y aunque es una salutación muy acostumbrada, tiene una particularidad. Y la particularidad es que gracia era el saludo que se le daba o que se daba en el mundo griego. Gracia era un saludo que se daba en el mundo griego, desear gracia. Y paz es el saludo que se deseaban los judíos, shalom, ¿no? Los judíos. Pablo aquí lo combina, ¿no? Combina los dos mundos, los griegos, los judíos, todos necesitan gracia y paz. Los miembros de la iglesia de Corinto necesitan gracia y paz. Los dos mundos unidos en uno solo necesitan gracia y paz. El hecho de que Pablo aquí desee gracia para la iglesia de Corinto presupone que la iglesia necesitaba de la gracia. No es esta una gracia para salvación, porque el versículo 2 ya nos dijo que ellos han sido santificados. Ya hay una gracia operando en ellos. De manera que esta gracia que el apóstol Pablo desea aquí es una gracia para fortaleza, es una gracia para capacidad, es una gracia para alcanzar ese mandato que Pablo mismo les está diciendo: sean santos. De manera que Pablo está colocando aquí los medios a través de los cuales la iglesia va a poder ser santa. ¿Y cuáles son esos medios? La gracia y la paz. ¿Y cómo hace una iglesia para aprovecharse de esa gracia que el Señor está dando para que puedan vivir en santidad? A través de lo que nosotros conocemos, hermanos, como los medios de gracia. La iglesia aprovecha de la gracia a través de los medios de gracia. ¿Y cuáles son los medios de gracia? Estudiar la palabra. No solamente leerla, hermano, hay que tener cuidado. No es solamente es leer la Biblia. A veces uno piensa que uno lee la Biblia y mágicamente pasa algo en uno. No solamente es leer, también es entenderla, estudiarla, memorizarla, guardarla, atesorarla. Hay mucho que hacer más que solamente leerla. Orar al Señor, reunirse, celebrar la cena, bautizarse, congregarse, entre otras muchas cosas, son los medios por los cuales aprovecharemos de la gracia del Señor que ha dispuesto para que su iglesia pueda vencer al pecado. Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate en la gracia, esfuérzate en la gracia. Pero ¿cómo si la gracia ya le ha sido dada? No, pues es que hay una gracia en la cual necesitas todavía aprovechar para que seas fortalecido. ¿Y cómo se aprovecha de esa gracia? Una vez más, a través de los medios de gracia. Pero también Pablo les desea paz, paz. Nosotros sabemos, hermanos, que hay dos direcciones en cuanto a la paz. Dos direcciones. Una dirección que es de tipo vertical, que tiene que ver con la paz con Dios, de tipo vertical, y hay una paz horizontal que es paz con los hombres, que nace de la paz de Dios. O sea, primero hay que tener paz con Dios. ¿Y cómo se logra eso? La Biblia enseña, hermanos, que antes de venir a Cristo todos nosotros éramos enemigos de Dios. Y intentaré que se dimensione esto. Mira, hermano, cuando tú tenías antes, espero que no ahora, un enemigo, un vecino molesto, una persona con la cual tenías conflicto,
tú le podías dar la talla, porque es un ser humano. Entonces casi que puedes estar al mismo nivel, en palabras, en fuerza, en lo que sea, un enemigo. Y te consuelas porque puedes hacerle frente. Pero ¿has pensado en que tú eras enemigo del Todopoderoso, de Jehová de los ejércitos, del que solamente con hacer así podría destruir tu alma en el infierno por toda la eternidad? Era tu enemigo y tú eras enemigo de él. Y esto por causa del pecado. Eras enemigo del Señor, pero a través del sacrificio del Señor Jesucristo, Cristo cargó con toda la enemistad que nosotros por muchos años habíamos alimentado. Él cargó sobre sus hombros esa enemistad, ese pecado, y Dios lo castigó, descargando toda la furia, toda la ira santa que Él tenía reservada para nosotros. Y por eso Isaías nos recuerda que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y así, hermanos, conseguimos la paz vertical. No por algo que hubiésemos hecho, sino porque Cristo recibió todo el castigo por nuestros pecados. Y es ahora en esa experiencia vertical de paz con Dios que nosotros podemos tener paz de Dios y paz también con los demás. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Ojalá ustedes tengan paz horizontal entre ustedes, porque evidentemente la iglesia estaba dividida. Y Pablo les desea eso, que tengan paz horizontal. La Biblia dice en Isaías 57, no hay paz para el impío. Así que en la medida que en una iglesia, sea la de Corinto, sea la nuestra, sea la que sea, haya personas que no sean genuinamente convertidas, no puede haber paz en la iglesia. Y la verdad es que nunca va a haber certeza de que toda la iglesia es genuinamente convertida. Porque pueden haber personas que incluso creyéndolo no lo sean. Y entonces les va a ser más difícil tener esa paz horizontal que Pablo está deseando en este pasaje. Pero hermanos, antes de seguir, permítanme decirlo una vez más, y es que la gracia y la paz fueron traídas por el Señor Jesucristo para solucionar tu problema y mi problema de enemistad. Gracias a Él ya no somos enemigos de Dios, ya no nos va a destruir por la eternidad en el infierno, ya su ira no se va a descargar sobre nosotros, sino que ahora por Cristo, no por nosotros ni por nuestros méritos, iremos a la eternidad con Él. Dale las gracias al Señor Jesucristo que solucionó tu enemistad con Dios. Y el texto dice, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es decir, que las cosas que la iglesia necesita para ser santa, para vivir adecuadamente, las pueden proveer Dios el Padre y Dios el Hijo. Es decir, la iglesia necesita a la Santísima Trinidad. Para la Trinidad, para la salvación, la Trinidad es necesaria. Que el Padre escoja, que el Hijo redima, que el Espíritu Santo aplique. Pero para la santificación progresiva, vemos aquí que es necesaria también la misma obra del Padre, la misma obra del Hijo y la misma obra del Espíritu Santo. Por eso negar en este punto la Trinidad socava, debilita la santidad de una iglesia local. Ahora, hermanos, para terminar, permítanme decirles algunas cosas en las que podemos pensar al analizar estos versículos. En primer lugar, es muy probable, hermano, que tú tengas falta de interés por tu iglesia, que no te importa la iglesia. Si ese es tu caso, ¿detectaste ya el problema? O sea, el problema no es hacer fuerza para crear interés, no se puede.
La manera como tú vas a crear interés, aprecio, amor, preocupación por tu iglesia local es entendiendo qué es la iglesia, es teniendo una alta eclesiología, para lo cual, hermano y hermana, puedes, por ejemplo, aprovechar muy bien los estudios de los viernes. Conéctate a los estudios de los viernes, porque los estudios de los viernes son eclesiología. Estamos aprendiendo eclesiología para que de esa manera, al incrementar nuestro entendimiento de lo que es la iglesia, la santa de Dios, la santa esposa de Dios, podamos interesarnos genuinamente en todos los aspectos por ella. Así que, hermano, hermana, si tú tienes falta de interés por tu iglesia, has pecado. Eso es un pecado. Has menospreciado a la esposa del Cordero. Has menospreciado a aquella que fue lavada por la mismísima sangre de Dios en el Señor Jesucristo. Así que no menosprecies la iglesia, porque el Señor la ama con toda su fuerza. ¿Cuánto tú la amas? ¿Cuánto tú amas a los miembros de esta iglesia local? En segundo lugar, quisiera decir cómo está o cómo son tus anhelos para la iglesia. ¿Qué es lo que quieres para esta iglesia? De pronto, y no está mal, quieres que haya más dinero, que sea más grande, que sea más bonita, que tenga un aire acondicionado, que tenga un cielo raso. Son anhelos para la iglesia local. ¿Quieres que los miembros sean de otra personalidad, de otro carácter, de otro temperamento? Son anhelos. Pero Pablo nos da un ejemplo de lo que realmente deberíamos anhelar para la iglesia. ¿Qué es? Gracia y paz. Eso es lo que necesitamos para vivir como Dios quiere. Gracia que nos fortalezca y paz entre nosotros. Proveniente, por supuesto, de la paz con Dios. ¿Cómo podrías poner esto en práctica, hermano? Desde hoy en adelante, en tus oraciones, ruega al Señor para que Él conceda gracia y paz a tu congregación local. Porque eso lo necesitamos nosotros. Nosotros no estamos tan lejos de la iglesia de Corinto. Necesitamos gracia y necesitamos paz. Así que clama al Señor por tu iglesia, y eso es una manera como tú mismo vas a empezar a interesarte también por tu iglesia local. Y en tercer lugar, una vez más quisiera decir y recordar el Evangelio. Hermanos, esta iglesia, ustedes y yo, hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Hemos sido santificados en la sangre del Señor Jesucristo. Desde toda la eternidad, ese fue el plan de Dios. De manera que la iglesia es central, miren, central en los planes y en los propósitos de Dios. La iglesia es la única institución u organismo en el cual Dios ha prometido que la edificará. Dios ha prometido que solamente la iglesia prosperará en el mundo, solamente la iglesia será edificada. No es el mundo el que va a prosperar, es la iglesia la que va a prosperar, porque Dios lo ha prometido. Yo edificaré mi iglesia. Es en ella donde Dios ha derramado gracia, es en ella donde Dios ha puesto la palabra revelada e inspirada para que ella también sea defensora de esta verdad. Aquí está en la iglesia la voluntad del Señor. Hermano, ¿te atreverías tú a menospreciar esto? ¿Menospreciarías lo que Dios ha hecho? Dios ha puesto a la iglesia en el centro de su plan redentor. Nosotros también bien haremos en poner a la iglesia en el centro de nuestra historia. Así que, hermanos, no menospreciemos a la congregación del Señor aquí en Fontibón. Y por último, si hay personas aquí
que saben que no son creyentes o que dudan de su salvación, o si hay personas que están viendo esta transmisión y saben que no son creyentes, pues sepan que ustedes han pecado contra el Señor. Sepan que ustedes son enemigos de Cristo y que Cristo por su justicia los va a castigar en el infierno por toda la eternidad. Pero no porque sea cruel, sino porque es justo. Justo. La paga del pecado se instituyó en la Biblia, debe ser la muerte. Por un solo pecado, como fue el de Adán, es necesario una eternidad en el infierno. Y eso nos deja dimensionar lo terrible que es el pecado y lo inmundo que es para el Señor. Pero he aquí, Cristo ha muerto por nuestros pecados en la cruz del Calvario, para santificar a su pueblo, para que nosotros podamos dejar ese pecado y Él nos lave con su sangre. Así que ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados, confía solo en Él, no esperes más, no lo dejes para mañana, porque mañana puede ser tarde. Hazlo ahora mismo, cree en Él, para que hagas parte de su esposa, de su iglesia, la santificada. Arrepiéntete y cree en Cristo, para que seas salvo y no vendrás a condenación. Vamos a orar, hermanos, y damos gracias al Señor por este pasaje. Pongámonos de pie y agradecemos. Amado Señor, tú eres el dueño de este mundo, pero especialmente de esta iglesia. Oh Señor, gracias por ese interés que Pablo tuvo, que Sóstenes tuvo, que la familia de Chloe tuvo, porque nos enseñan mucho cómo vivir también nosotros hoy en nuestra iglesia local. Señor, crea en nosotros un corazón que se interese profundamente por tu iglesia local. Crea, oh Señor, en nosotros un entendimiento profundo de lo que es la iglesia, de lo que es la membresía, de lo que es la disciplina eclesial, de lo que son las ordenanzas, de lo que es nuestra responsabilidad como miembros y también nuestros privilegios. Oh Señor, perdónanos porque cuántas veces hemos menospreciado a tu iglesia. Y ayúdanos a poco, según tu gracia, ir cambiando e ir amando más a tu esposa, a la iglesia. Pero también, Señor, oramos para que cada vez Cristo nos sea más comprendido, Señor, que podamos conocerlo mucho más y conocer también a su iglesia, su naturaleza, sus propiedades, su organización, sus miembros. Oh Señor, cuánto necesitamos aprender más. Y también, Señor, pedimos que nos concedas de esta gracia fortalecedora que hay disponible en Cristo. Y también, Señor, de esta paz para que podamos vivir en unidad en esta congregación también. Bendito seas tú, Señor, y pedimos por aquellos que nos escuchan, que saben que no son creyentes, Señor, que saben que están en enemistad contra ti, para que, oh Señor, con tu amor, con tu benignidad los atraigas al arrepentimiento, no solamente por miedo a un castigo eterno, sino también, Señor, al considerar la ternura del amor y los látigos que se descargaron y la cruz en la que mataron a nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor, y te adoramos y te damos la gloria. En Jesucristo oramos. Amén. Gracias.